52, versículos 6 al 9, es una publicación de gratas nuevas, es una publicación de buenas noticias que se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Qué es lo que iba a hablar? Iba a publicar las buenas nuevas acerca, aleluya, de la predicación del Evangelio. Y todo esto se cumple en el Señor Jesucristo. Por ello que yo doy gloria a Dios, porque en el Antiguo Testamento habían sombras, en el Antiguo Testamento habían figuras que, aleluya, se vienen a cumplir ya en la luz real en el Señor Jesucristo. Vemos que en el Antiguo Testamento había muchas figuras, habían muchas cosas ocultas que no estaban reveladas, pero se vienen a revelar y se iluminan, aleluya, a través del mensaje correcto versado en la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya, cuando Jesús predicaba, la Biblia dice, pueblo asentado en tinieblas veía gran luz. Es decir, ya no es una sombra, sino que la revelación se provoca, la iluminación a través de la exposición del mensaje del Evangelio. Si nosotros leemos Romanos capítulo 1, versículo 1-2, Pablo dice que este Evangelio viene del cielo. Él reconoce que es apartado por Dios para predicar el Evangelio, aleluya, prometido en el Antiguo Testamento, es el Evangelio del cielo. Y eso es lo que en esta hora de la tarde quisiera compartir con todos los que están en sintonía, por todos los que están en línea, de explicar, aleluya, que el nombre revelado, que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, se viene a revelar en el Nuevo, y ese nombre es el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 52, versículo 6, leo nuevamente el texto. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Dios del Antiguo Testamento se hace presente en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Toda esta expresión que yo estoy leyendo en Isaías capítulo 52, versículo 6, versículo 7, versículo 8 y 9, se vienen a cumplir en el Señor Jesucristo. Él trajo el mensaje, Él trajo la revelación, Él trajo el nombre, Él trajo el nombre. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento no había un nombre revelado, sino que habían títulos que identificaban al Dios de Israel. Repito, en el Antiguo Testamento no había revelación de ningún nombre, solamente habían títulos que identificaban al Dios de Israel. Cuando leemos en el capítulo 3 del libro de Éxodo, la Biblia dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Él estaba allí y de repente vio una zarza que ardía. Era muy común que las zarzas ardieran producto del calor, pero lo particular de esta zarza era que ardía, pero no se consumía. Y es ahí que Moisés dice, iré a ver qué es esto. Y es ahí cuando se le aparece una voz de en medio de la zarza. Esto no fue un sueño, sino que fue una evidencia que Moisés, aleluya, tiene y queda registrado en el libro de Éxodo capítulo 3. Es ahí cuando el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y es ahí donde la voz le habla, y era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de
Dios de Jacob, que se le revela a Moisés. No hay un nombre. La identidad es: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. No hay un nombre, sino que, aleluya, Él se presenta como el Dios de sus padres. Y es ahí que el Señor, aleluya, manda a Moisés a Egipto con dos mensajes. Número uno, un mensaje para Israel, y número dos, un mensaje para Faraón. El mensaje era claro: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Moisés tenía que presentarse ante Faraón, Moisés tenía que presentarse ante los ancianos de Israel. Y cuando ya Moisés queda totalmente convencido, porque si usted es un buen lector, se va a dar cuenta que Moisés no quería aceptar el desafío. Él puso miles de excusas, pero el Señor le dio señales. Le dijo: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice: bueno, tengo una vara, extiéndela. Y ahí el Señor le da una señal para que esta señal la muestre ante Faraón. Porque, repito, Moisés llevaba dos mensajes. Número uno, un mensaje para los ancianos de Israel. Y número dos, un mensaje para Faraón. El Señor le da señales a Moisés para que él se presente ante Faraón. Extiende la vara. Pero también le da una señal para que él se presente ante los ancianos de Israel. Le dice: mete tu mano en tu seno. Y él guarda su mano, luego la saca y está con lepra. Luego nuevamente mete la mano en su seno y la saca totalmente sana. Con esa señal, Moisés se iba a presentar ante los ancianos de Israel. Repito, Moisés fue mandado por el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y él lleva señales ante los hijos de Israel, es decir, ante los ancianos y también ante Faraón. Pero el texto nos sigue explicando que Moisés le dice: cuando yo llegue allá, ¿en qué nombre me voy a presentar? ¿Quién me ha enviado? Y ahí el Señor le responde, Éxodo capítulo 3, dile: yo soy, me ha enviado, yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado. Es, hermano, un título que identifica al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero aquí vemos que Moisés lleva señales, lleva un mensaje, pero no lleva un nombre, aleluya, solamente títulos para identificar al Dios que ellos tenían, al Dios de sus padres, al Dios de Abraham y al Dios de Isaac. Vamos viendo en toda la historia de Israel que Israel no tenía revelación del nombre. Cuando nosotros hablamos, aleluya, del nombre del Antiguo Testamento, acudimos al diccionario bíblico. El diccionario bíblico nos habla del tetragramatón, que eran letras, que eran consonantes, que después fueron agregadas vocales para que ya se pudiese mencionar un nombre, el nombre conocido en la Biblia Reina Valera como el nombre de Jehová. Otras traducciones lo traducen como Yahvé, pero es un título. El nombre de Jehová, aleluya, es un verbo de tiempo pasado, presente y futuro. Es un verbo de tiempo pasado, presente y futuro. Pero en Jehová no vemos nombre, sino que es un título, es una identificación del Dios que se presenta en el Antiguo Testamento. Aleluya, y así lo identificaba Israel. Pero, repito, Jehová no es nombre, sino que es una conjugación verbal de tiempo pasado, presente y futuro. El nombre Jehová, otras traducciones lo mencionan como Yahvé, pero es un título, no es un nombre, es una identificación de este Dios particular del pueblo de Israel. No olvidemos que el pueblo de Israel era monoteísta. Ellos adoraban un solo Dios. La diferencia del pueblo de Israel a todas las otras naciones,
que las otras naciones tenían muchas deidades, tenían muchos dioses, aleluya, pero el pueblo de Israel tenía un solo Dios, y es así como Dios se le presenta a ellos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos no podían tener dioses ajenos. Éxodo capítulo 20, aleluya, no tendréis dioses ajenos. La idolatría era severamente castigada en Israel. La idolatría, adorar otros dioses con minúscula, no era permitido. Por ello leemos en Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero este Dios que era único, este Dios que es único, aleluya, Él les revela la importancia de tener este solo Dios. Voy a leer lo que nos dice Isaías capítulo 45, versículo 22. Tome nota, Isaías capítulo 45, versículo 22. Miradme a mí ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Repito, Isaías capítulo 45, versículo 22. Miradme a mí ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Leo Isaías capítulo 44, versículo 8, tome nota, Isaías capítulo 44, versículo 8, no temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, no te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es decir, el Señor se presenta, aleluya, como un solo Dios. Dios es uno. Y el pueblo de Israel lo entendía, y el pueblo de Israel sabía que este era un mandamiento de saber que hay un solo Dios. Vemos a través de la palabra del Señor cómo Él se les va revelando, cómo Él les va dando esta revelación, aleluya, y una identidad que estaba oculta, que se viene a manifestar en la persona de Jesucristo. Bien, he leído Isaías capítulo 45, versículo 2, he leído Isaías 44, versículo 8, pero escuchen lo que dice Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. He leído solamente 3 escrituras, aleluya, para dar el sustento a de que Israel sabía que había un solo Dios, que la idolatría estaba prohibida en Israel. Aleluya, leo nuevamente la cita bíblica, Isaías 44, versículo 8, Isaías 43, versículo 10, Isaías capítulo 45, versículo 22. Vemos entonces con este sustento bíblico, aleluya, de que el pueblo de Israel tenía claro de que había un solo Dios, una sola deidad. Aleluya, no podían hacer imágenes, no podían inclinarse a las imágenes, no podían adorar los dioses ajenos, no podían ellos tener una pluralidad de dioses, sino que ellos identificaban en singular a su Dios. Éxodo capítulo 20, no tendréis dioses ajenos. Es decir, ellos sabían, aleluya, que la idolatría era traer el juicio de Dios sobre ellos. Entonces, recapitulando un poco, Moisés entonces, él va con un mensaje a los ancianos de Israel, diciendo, aleluya, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, se me apareció en una zarza, le pregunté su identidad, me dijo, yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado, aleluya, pero no hay un nombre, no hay una revelación. Repito, el término Jehová es una traducción al español, es una traducción a nuestro idioma. Las letras
del nombre que certificaba a Dios en Israel eran consonantes, no tenían vocales, se le agregaron esas vocales para darle ya un sonido a nuestro idioma. La traducción quedó